Empieza Turismo Cero, el programa radial de turismocero.com. Viajes, gastronomía y cultura, todo en un mismo lugar. Bien, ¿cómo andan todos? Seguimos acá en otro bloque de Turismo Cero Radio y hoy vamos a tener una nota que hace bastante quería compartirles, si bien publicamos cada tanto noticias de esta asociación turística. En algún momento entrevistamos a uno de ellos hace tiempo. Queremos un poco profundizar en de qué se trata esto. Y para eso tenemos a la Cámara de Turismo LGBT de Argentina y a sus dos referentes, que son Gustavo Noguera y Pablo De Luca, que ya vienen trabajando este tema hace prácticamente 15 años en un rubro que tiene mucho por descubrir, que tiene un potencial enorme y que por ahí, por prejuicio, desconocimiento de algunos, todavía sigue siendo un ítem desconocido, o no, por ahí es una suposición mía. Eso que mejor lo expliquen ellos. Hola a ambos, ¿cómo les va? Chicos, Pablo, Gustavo, bienvenidos. Hola Hola, ¿cómo le va? Leandro, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos. Contentos de estar acá charlando un poco sobre turismo LGBT una vez más. Bueno, gracias a ustedes por estar acá con nosotros también. Y un poco les contaba fuera del aire y un poco lo anticipaba en la entrevista. ¿Creen, a ustedes les sucede o les pasa que hay como un preconcepto, un prejuicio acerca de qué es el turismo LGBT? Mira, Sí, Sí, vamos. arranca vos, Gus, que creo que la tienes más clara en eso. No, Perdón. está bien. tranqui, No, por tranqui. favor. Mira, sabes que siempre que damos algún tipo de charla, algún tipo de acción o de evento donde tenemos posibilidades de tener unos segundos de micrófono, siempre decimos lo mismo. Cuando empezamos, siempre nos preguntan ¿por qué turismo LGBT? Y esto se repite, y como bien dijiste, hace más de 15 años que venimos trabajando en este sector, y siempre está esta pregunta dando vueltas. Y la respuesta, como para hacerla un poco simple, es porque existe discriminación, porque existe homofobia. Hay personas que de alguna forma, por falta de conocimiento o por intencionalmente, digamos, discriminan o separan a nuestra comunidad inconscientemente o conscientemente, hasta el punto que en algunos países inclusive existe violencia. Entonces, pues desde ese lugar, desde ese concepto, nuestra razón de ser, digamos, como asociación, es identificar a todas estas propuestas o personas que le dan la bienvenida a viajeros y viajeras de nuestra comunidad. Bien. Y en general, en estos 15 años imagino que también hay todo un cambio en la percepción social y demás. Probablemente hace 15 años era otro cantar. ¿Ustedes han recibido, suelen recibir algún tipo de comentarios negativos por esto que ustedes hacen o es un delirio mío? Yo te diría, en general cuando hablas de temáticas que incluyan a grupos subrepresentados, y las personas LGBT somos un grupo subrepresentado, siempre vas a tener gente que esté a favor y en contra. Te alcanza con mirar, no sé, días atrás, cuando una diputada provincial hablaba de que la población trans travesti es una población con privilegios. Es nada más lejano. Si hay una parte de la población que tuvo sus derechos vulnerados y fue marginalizada durante mucho tiempo, fue justamente esa porción de la población. O sea que siempre vas a encontrar las dos campanas y con eso nos hemos encontrado desde el día 1 que empezamos. Lo que pasa es que eso no nos frena para seguir sensibilizando y para seguir recorriendo. De hecho, durante 2021 y lo que va de 2022, lo venimos haciendo, es llegar a cada una de las provincias, algo que quizás 15 años atrás no podíamos hacer, sensibilizando y acercándoles la información y la experiencia de los que ya lo vienen haciendo, para que vean que además de que es lo correcto, hay una gran oportunidad para las personas de nuestro sector, para las personas del turismo. Y agrego una cosita, si me permiten. Dale, sí. Sabes que cuando vos le preguntás a alguien si discrimina a la comunidad LGBT, nadie te va a decir que sí. Nadie va a decir que, digamos, no le da bienvenida a nuestra comunidad. Pero después, en el día a día, digamos, en la realidad,
muchas veces hasta el mismo personal de tu hotel, de la agencia, no está trabajando en ámbitos respetuosos o ámbitos donde se sientan cómodos y cómodas. Entonces, desde ese lugar, muchas veces nuestra comunidad tiene que invisibilizar su identidad para no generar situaciones incómodas. Entonces, nuestro trabajo básicamente tiene como dos grandes áreas. Por un lado, obviamente, el área del turismo, y por otro lado, el ámbito laboral, corporativo, donde acompañamos a las empresas a generar ámbitos amables, respetuosos y correctos para nuestra comunidad. Claro, está bien lo que aclaras ahí, Gustavo, y lo que decía también antes Pablo. Porque hay como una mezcla, yo viéndolo de afuera, es como que ustedes son una cámara empresaria, claramente, pero en un punto hacen un rol de una ONG, ¿no? Y entiendo una de las cosas que ponen, yo siempre tengo un ejemplo de, había un hotel o hay un hotel, no sé, no importa, por la zona de San Telmo, que en algún momento tuvo una fama que decían que era un hotel para público gay, pero después, bueno, terminó en otra cuestión, no viene al caso. Pero después muchos operadores o tour operadores tenían algún tipo de comentario negativo. Estoy hablando hace 10 años atrás, por lo menos. Más allá de la anécdota, y ahora voy a lo que decía Pablo antes, concretamente estamos hablando de un negocio acá, más allá de lo que corresponde como ser humano, de respetar la elección del otro, estamos hablando de un negocio. Entonces, cuando decimos de negocio, finalmente, ¿de qué tipo de negocio, de qué monto de negocios creen ustedes o qué tipo de población es la que abarca ese sector, tanto receptivo, tanto emisivo? Mira, si miramos vamos a mirar la región para no mirar todo el mundo. En América Latina, hasta hace no mucho tiempo atrás, decíamos que somos algo más de 650 millones de personas. Pero hasta no hace mucho tiempo atrás decíamos que éramos 44 millones de personas LGBT. Los últimos estudios, apenitas ahí pre-pandemia, nos cambian esos números y nos dicen que somos aproximadamente 82 millones. El 20, digamos, dejamos de ser rasgos, 20% de la población. Un 13% con certeza, siendo conservadores. Sí. Y no es un número menor, dejás de ser un nicho de mercado para ser un segmento de mercado, Sí, hablando en términos de negocio solamente. Entonces, más allá de que, como te decía, que en primer lugar lo correcto es incluir, lo correcto es la igualdad, hay una oportunidad para las personas de nuestro colectivo y para todas las personas que están en nuestro sector, dentro del segmento que componemos las viajeras y los viajeros del colectivo LGBT. Si hoy quisieras mensurar de alguna manera, por ejemplo, cuál es el poder de compra que tiene toda la comunidad LGBT en el mundo, no hablo de turismo, hablo solo de cuánto gastan cada mes. Si vos agarrás a todas las personas LGBT del mundo, una estimación conservadora te dice que seríamos como una quinta economía. El PBI que produciría sería parecido al de Alemania, y más grande que el de la India, y más grande que el de Brasil o de Francia. Y si querés traer estos números a la Argentina para hacerlos más reales, más palpables, antes decíamos que teníamos algo más de 3 millones de las personas LGBT en Argentina. A partir de que conocimos estos números allí por 2020, estamos hablando de casi 6 millones de adultos LGBT. Vuelvo a lo mismo, 6 millones de personas LGBT viajando no son un pequeño nicho, sino que son un segmento interesante de mercado. Y la mayoría de las agencias, la mayoría de los hoteles, ya nos tienen entre sus clientes, pero en el mundo de hoy, en el que fidelizar a cada uno de nuestros consumidores es como vital, no entender qué queremos o qué esperamos de quienes nos dan esos servicios y esas experiencias, es perderte una parte del futuro. Y hay más detalles como para entrar, pero este sería como, si querés, la foto global. No, está bueno. Me gustaría agregar una Sí. cosita más. Si bien está muy bien lo que marcás, Leandro, sobre todo nuestra asociación es una cámara de comercio, no podemos separarlo del factor social, el factor, digamos, personal de viajeros y viajeras, porque imagínate, digamos, que alguien se acerca a vos solamente por tu bolsillo. Y eso es lo primero, digamos, que genera rechazo.
Entonces, entendemos, digamos, que nosotros vamos a acompañar a las empresas y a las propuestas que quieran generar algún negocio con nuestra comunidad, pero no podemos separarlo de los valores que busca o que cuida o que respeta nuestra comunidad. Porque imagínate, digamos, si vos decís que mi negocio es súper respetuoso con determinado grupo, pero en el fondo lo único que te interesa es la parte comercial, desde algún lugar se va a notar y se te cayó la venta. No, no, Gustavo, desde ya que es recontra lógico lo que decís, solamente que es muy raro, en general las cámaras de comercio no tienen tanto esta concientización, sino de concientizar por el uso de sus productos, por ejemplo. Supongamos, la cámara de, no sé, de hostel quisiera fomentar que se usen los hostels, pero acá pasa un factor humano, que vos vas a hacer concientización independientemente de quién te compre. Si yo mañana te llevo a dar una clase a una facultad, vas a ir igual. Y a lo mejor ese pibe que está en la facultad ni siquiera es de turismo y ni siquiera te estaría comprando. En cambio, en una cámara comercial es como más lineal, eso voy. Es una rareza lo de ustedes, una junta de dos conceptos que no hay, no se repite en otra cámara. Es que la verdad nos encantaría que no tuviéramos ninguna razón de ser, de existir básicamente, pero Claro. no podemos separar nunca que visibilizar la igualdad de las personas de nuestro colectivo es algo que va a estar siempre anclado a que también nos podemos visibilizar a través de los emprendimientos en el campo económico, a Claro. través del empoderamiento económico. Pero creo que estamos, en el caso nuestro, como de alguna manera representando a parte de la comunidad LGBT, no podemos separar una cosa de la otra. Y es como vos decís, más allá del sector del turismo, si mañana tengo que hablar en otro sector, el concepto básicamente va a ser el mismo. Claro. Y sabes que hubo dos hitos en nuestra historia. En sí hubo varios, pero dos que voy a marcar ahora. Uno, cuando se aprobó la ley de matrimonio igualitario en Argentina, el mensaje que mandó Argentina hacia el mundo es diciendo, acá estamos hablando de igualdad, estamos Sí. hablando de respeto, estamos hablando de equidad. Entonces, esto rompió un paradigma en las empresas, porque dijeron, ups, ahora mis empleados se pueden casar, empleados del mismo sexo se pueden casar. Entonces, esto, digamos, lleva a cuestionarte a ver si tus normativas en tu empresa, digamos, están acordes a esta nueva realidad. Y por otro lado, en la medida que se fue incorporando en la agenda la perspectiva de género, esto también de alguna forma nos conectó con un montón de asociaciones y un montón de propuestas donde buscan estos espacios de equidad. Entonces, y tenemos casi como la misma búsqueda, ¿no? Nuestra asociación LGBT como las organizaciones que buscan la equidad por perspectiva de género. Entonces, hubo como esta cuestión de así como de coincidencia de agendas, y es más, participamos de un montón de espacios donde buscamos la equidad de género. Entonces, creo que encontramos puntos de encuentro en este momento que estamos viviendo. Claro, correcto. Chicos, tenemos que ir a una tanda, ¿me aguantan y seguimos en el bloque siguiente? ¿Cómo Sí, no? sí, por supuesto. Bien, estamos acá hablando con la gente de la Cámara de Turismo LGBT de Argentina y la verdad que es interesantísimo lo que nos están contando. Vamos a una tanda y volvemos con más Turismo Cero. Bueno, seguimos acá en Turismo Cero, el programa de noticias, el programa de turismo radial de la web turismocero.com. Y como estábamos antes de la tanda, estábamos hablando con la gente de la Cámara de Turismo LGBT de Argentina, en una charla que por lo menos nos desasna un poco de lo que estamos acostumbrados y abre todo un panorama de negocio. Y antes de la tanda estábamos hablando de lo que es el volumen de negocio que tiene que ver con el mercado o la población LGBT como potencial de mercado, que ya no es un nicho, sino un segmento entero bastante grande o mucho más grande de lo que la gente piensa. Chicos, les pregunto a los dos que estamos acá en la entrevista, estamos hablando con Pablo De Luca y Gustavo Noguera, que son autoridades de la Cámara. ¿Cuáles son las diferencias por las cuales una empresa se prepara o apunta mejor a ese público, o bien cuáles son las demandas de ese público por las cuales una empresa se puede adaptar? No sé si se entiende la pregunta. Te la dejo a vos, Pablo, te la dejo a vos. Mira, yo creo que lo que diferencia a unas empresas de otras empresas fundamentalmente es cuando se meten en este mercado, o más que se meten en este mercado porque no
quizás no sé si es la mejor manera de decirlo, pero es cuando nos hablan o cuando nos toman como parte de su propio mercado de manera auténtica. Cuando lo hacen por el solo hecho, no sé, habrán escuchado más de una vez, no sé, el 28 de junio, Día Internacional de la Diversidad Sexual, del orgullo gay, o en noviembre, en el mes de la diversidad en Argentina. Esas empresas que se pintan de colores solamente una vez al año para decirnos que son, como se decía antiguamente, gay friendly, no nos llegan los mensajes. De verdad, como a cualquier población subrepresentada, no llega la autenticidad. Entonces, es muy común quizás ver en estos últimos años donde se han logrado donde hay muchos logros en términos de igualación de derechos, que las empresas siguieran ese camino. Me paro, no sé, 2010, antes de la ley de matrimonio igualitario, el 90% de las empresas ni nos recibían para charlar sobre cómo poder enfocarse respetuosamente con el colectivo LGBT. Y a partir de julio del 2010 empezamos a recibir llamados en la Cámara diciéndonos, bueno, yo quiero mostrar mi producto, yo quiero hacer algo que se enfoque en la comunidad. Bueno, hubo muchas que fueron aprendiendo a lo largo de esta más de una década y haciéndolo bien. Hubo otras que hicieron lo que normalmente se llama pinkwashing, es decir, pintarse de colores cada tanto, mostrando alguna cierta afinidad, pero solamente con un fin comercial y con cero autenticidad. Pero si miro el camino recorrido, son muchísimas las que lo hacen de manera genuina. Y además, fueron muchos los emprendimientos que vimos nacer y crecer dentro del propio colectivo, donde la identidad o el orgullo, donde toman la identidad como algo que orgullosamente se debe mostrar y que orgullosamente les puede hacer generar buenos o mejores negocios. Eso es un poco el camino que vimos en estos últimos años. Pero fundamentalmente, en una palabra, autenticidad sí o sí, si no se te cae. Agrego una cosita, Leandro. Nosotros nos asociamos junto con Aura Equal. Aura Equal es una asociación sin fines de lucro basada en Estados Unidos, pero con alcance internacional. Y vamos a lanzar en pocos días un programa de autoevaluación. Es para evaluar todas las áreas de tu empresa, chiquita, mediana, grande, para ver dónde estamos parados con el tema de la diversidad y la inclusión, porque como decía al principio, quizás uno desconoce si está dejando fuera algún colectivo. Entonces, con una serie de herramientas online, uno va a poder saber si tiene empleados LGBT, si comparte o tiene políticas de diversidad e inclusión dentro de la empresa, si apoya a comunidades o eventos de la comunidad, si tiene propuestas abiertamente visibles para la comunidad. Entonces son una serie como de pautas como para poder medir dónde está parada cada una de las empresas. Bien, ahora voy a dar vuelta a la entrevista y no sé si pueden especificar, porque a veces la gente a lo mejor piensa que hacerse inclusivo, por ahí no es que no lo hacen por maldad, ¿no? Sino por desconocimiento. ¿Qué tan complicado es adaptarse al mercado? O sea, porque finalmente yo no distingo, no me cambiaría que venga uno u otro tipo de pasajero, no sé, pero a lo mejor existen trabas o impedimentos que hacen que a una empresa le sea más difícil ser inclusivo. ¿Existe algo de eso? Yo te voy a decir una sola cosa, que es, consumimos las mismas experiencias y los mismos servicios que cualquier otra persona. En términos de atractivos, como parte de ese mercado, yo lo que te diría es que a veces las parejas LGBTIQ viajamos, a veces no, en números concretamente, en América Latina solamente viajamos 3,5 o 3,6 veces más que la media. Entonces ya desde ese lugar, aunque gastemos lo mismo, incluso menos, terminan siendo personas atractivas como consumidores para cualquier propuesta turística. Por el solo hecho de disponer del mismo, aunque gane lo mismo, vuelvo a lo mismo, o sea, gano lo mismo que mi hermano heterosexual, él tiene una familia con 3 hijos que tienen que pagar colegios, que tienen que pagar salud, que tienen que pagar cumpleaños, vacaciones, etc., contra una pareja gay o lésbica que no. Bueno, aunque ganes lo mismo, dispones del gasto de una manera diferente.
Y lo que queremos consumir son básicamente las mismas cosas. Si te digo las prioridades que por lo menos medimos en Argentina para las personas LGBT que nos han visitado, cuando vienen a buscar primero descanso, segundo vienen atractivos culturales, tercero atractivos naturales, después vienen mucho por la cuestión gastronómica, en algunos casos el turismo interno por las playas, y cuando vos buscas si lo que están buscando es si el destino es popular en términos de LGBT, o si tiene, no sé, un barrio gay o lo que fuera. No, eso está en el lugar número 7 o 8. O sea, vienen por los mismos motivos que viene todo el mundo. Lo que sí hace la diferencia es cómo los recibimos. Si muchas veces digo que ser LGBT friendly es que no me haga salir del armario a cada rato, que el trato que yo recibo sea el mismo que recibe otra u otro. Básicamente es eso. O sea que el año pasado, en medio de la pandemia, junto con el ImproTour lanzamos el Programa Federal de Turismo LGBT. Tuvimos la posibilidad que virtualmente llegara a todas las provincias y un montón de municipios que antes no llegábamos, y participaron más de 3.000 personas. Se otorgó un sello que se llama Todes Bienvenides, un sello de compromiso con la comunidad y con la diversidad, y esto es un indicador del interés que existe, no solamente por una cuestión comercial, sino de mostrar que tu propuesta le da la bienvenida a todo el mundo. Y la verdad que nos sorprendió, y es más, estamos por lanzar la segunda tanda de capacitaciones por este tema. Y la verdad que, habiendo recorrido un montón de países del mundo, Argentina es envidiada por el compromiso federal que existe con el desarrollo del turismo LGBT. Y la verdad que esto nos resulta muy fácil en el momento que vamos a una feria de turismo y poder mostrar las propuestas que tienen nuestras provincias. La verdad que eso nos llena de orgullo y nos resulta mucho más fácil hacerlo que quizás hace 15 años atrás, donde por ahí costaba mucho hablar del tema. Mira, hay algo que es... hoy en el mundo, más de 70 países de alguna u otra manera criminalizan la homosexualidad. Y si hablar de 70 países es hablar de 1 cada 3 países en el mundo. En 11 países con pena de muerte y en más de 50 con penas que van de 8 años a cadena perpetua. Es una locura el número que estoy diciendo. Y cuando esto lo cruzo con un dato de la Asociación Internacional de Turismo LGBT que pregunta cuáles son las principales preocupaciones de la comunidad cuando va a viajar o va a elegir un destino, la primera es la seguridad con los extranjeros, que es la misma que tiene todo el mundo. Y la segunda, con el mismo porcentaje, o sea, te diría es el primer lugar compartido, es cómo son las leyes y las reglas anti-LGBT en ese país. Y la tercera, casi pegadita, es la seguridad con las personas LGBT. Entonces, mirá qué importancia tiene para un país como el nuestro, que tenemos el privilegio de tener un montón de leyes de verdad inclusivas, poder mostrarlas. Ese es un diferencial que no muchos países, en la región fundamentalmente, pero en el mundo, pueden mostrar como un atractivo de verdad fuerte para las viajeras y los viajeros que nos quieran visitar. Claro, claro. Ese es un dato que no, se me había pasado por alto en la cuestión esa, porque, claro, lo tengo tan alejado el concepto de que alguien pueda estar penado por eso, ¿no? Algunos países muy socios de la Argentina, lamentablemente, pero bueno, quizás también la otra iniciativa es no fomentar el turismo en esos destinos como forma de presión, no estaría mala. Pero, yo te voy a poner un ejemplo. Sí. Nunca promovemos boicot en forma directa, pero si vos me preguntás a mí, si yo iría a un país, no sé, Chechenia o Rusia, donde mi colectivo está perseguido, y yo la verdad no dejaría mi dinero en ese lugar. Sí, No voy a claro. producir un boicot, pero yo, primero por seguridad propia, y segundo, por una cuestión de solidaridad también con las personas de mi comunidad en ese país. Gustavo, estuvimos de viaje, en un viaje de trabajo en Marruecos, y en su mochila tenía una pequeña banderita ínfima, creo que era de 4 centímetros, y es un país que por proximidad con España a lo mejor tiene un montón de visitantes LGBT y no conocemos de episodios de homofobia grandes, pero rápidamente se sintió incómodo y la sacó, se dejó de identificar, de mostrar quién era. O sea, hay situaciones que hay que ser parte del colectivo para vivirlas. Sí, no quiero ni siquiera compararlo con lo que deben vivir, por ejemplo, las personas trans viajando. Por eso digo, cuando digo vivimos en un país de privilegio, acá una persona trans puede inclusive generar su propio pasaporte con la identidad autopercibida,
pero en otros países eso no sucede. Y como dijiste vos, a veces son nuestros propios vecinos, no hace falta irnos al medio del África para entender que hay discriminación. Pero no, por supuesto, por supuesto. Y yendo a términos de negocio, contame un poco cuáles son los proyectos para este año de la Cámara o en qué están trabajando ya más allá de la temática, en la cuestión Sí. meramente comercial o meramente empresarial, ¿no? Ok, Básicamente lo que estamos implementando desde enero es no sé si se puede decir marcas, pero Sí, claro. estamos trabajando junto a Meta en un ciclo de capacitación para emprendedores y emprendedoras de nuestra comunidad. Es un ciclo de capacitaciones online, donde después incluye mentorías, etcétera, etcétera. Eso nos abrió un mundo de propuestas que la verdad que antes no teníamos llegada, y esto nos abrió muchísimo digamos, el panorama. Y por otro lado, digamos, retomamos las acciones de promoción internacional junto con Argentina, incorporamos el valor de la interseccionalidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que las propuestas que vamos a empezar a mostrar de nuestro país cruzan otros ejes de la diversidad, el tema de accesibilidad, el tema generacional. Entonces ya no hablamos solamente del mundo LGBT, sino empezamos a hablar de equidad y experiencias respetuosas con distintas realidades. Y con el tema, obviamente, de nuestro evento central, G-Network 360, que se repite en Buenos Aires en noviembre. Y hay un par de sorpresitas que no sé si se pueden decir todavía, pero quizás, Pablo, vos podés hablar del crucero de diciembre. no, o sea, en plena pandemia, una compañía de cruceros se hizo la apuesta eligiendo 2 destinos en el mundo a los cuales quería arrancar apenas termine la pandemia, aún sin saber cuándo ni cómo, y vendió el primer crucero 100% LGBT a la Antártida, que se vendió en 24 horas. Ellos Lindo. tenían un año para venderlo, imaginaban, y lo vendieron en 24 horas. Y eligió a Argentina para hacer el crucero antártico, o sea, la experiencia en territorio argentino más crucero antártico, y eligió a Costa Rica para hacer un lodge de selva y naturaleza. O sea, estamos bien posicionados, pero también no nos olvidemos, o sea, no nos podemos dormir en eso. Argentina logró un posicionamiento increíble. Cuando digo Argentina me refiero a todos nuestros prestadores, pero la pandemia significó un resetear la economía y nos puso a todos de vuelta en el punto de largada. Entonces, creo que podemos recuperar ese posicionamiento, pero aplicando toda esa experiencia que tuvimos en esta más de una década de trabajo. Y otro de los temas interesantes que vinimos trabajando en pandemia, que empezamos a probarlos en la salida y que seguramente lo vamos a consolidar este año, es el trabajar los eventos junto a cada una de las oficinas o destinos argentinos. Creamos los primeros Juegos Nacionales de Playa en Puerto Madryn, luego en Villa Gesell, en Rosario con más de una vez, en Corrientes, en distintas provincias de Argentina, donde junto a la Secretaría de Deportes de la Federación de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, fuimos organizando eventos que movilizaron 800, 900, 1000 deportistas y sus familias y sus amigos, que de alguna manera también contribuyeron en momentos en que no podíamos viajar hacia afuera, ni recibir gente de afuera, a generar un poco el movimiento económico que necesitaban estos destinos y que hacerlo de manera federal de verdad. Continuamos en eso y no nos limitamos solo a los deportes, sino que lo ampliamos a festivales culturales y artísticos. Una manera de articular. Nosotros creo que desde nuestro lugar es ser puentes entre la comunidad y los destinos, puentes entre la comunidad y las empresas, y salir y mostrar junto a las oficinas de turismo, tanto nacional como en cada uno de los destinos argentinos, toda esta oferta a la región y al mundo. Bueno, la verdad que completísimo. No sé si quedó algún tema fuera, chicos, pero a mí me enseñaron mucho en la nota que hicimos hoy. Me encanta. Así que, como siempre, tienen las puertas abiertas de la web y de la radio para lo que quieran. Súper, te agradecemos. Agrego una cosita: cualquier persona que esté escuchando, que quiera conocer un poco más sobre el trabajo que estamos haciendo, que nos busque como Cámara LGBT o Cámara LGBT Argentina en las redes sociales y nos van a encontrar. Y estamos siempre dispuestos a apoyar cualquier tipo de iniciativa que nos dé la bienvenida. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, y ustedes saben, el tiempo es tirano, así que nos tenemos que ir a una tanda, pero bueno, a las órdenes. Igualmente de nuestra parte, gracias. Gracias. Hablábamos con los directivos de la Cámara de Turismo LGBT de Argentina, Gustavo Noguera y Pablo De Luca.
los dos bloques, que la verdad que nos dejaron una enseñanza espectacular. Es un tema interesante a seguir en el turismo. Vamos una tanda y volvemos con más programa. Esto fue turismocero.com en radio. El punto de tu partida de tus viajes.